Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy en este martes 23 de diciembre, ya es la feria privilegiada siempre de Adviento. Queridos amigos, la palabra del Señor nos acompaña con la profecía de Malaquías, capítulo 3, del 1 al 4, del 23 al 24. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y enseguida estará en su templo el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Yo le envío aquí a mi mensajero. El ángel, queridos amigos, el ángelos justamente quiere decir la misma presencia de Dios. Es decir, Peñande Yara lleva Oñemoía lleva a disposición del hombre. Ñandeco ya eres coco, gracias, coase yo que fuera peala ñande revelación vejina, Peñande Yara ñeero vive ñande la yaesha, que el Señor nos ama tanto, nos quiere tanto que en su misericordia está continuamente presente, caminando con nosotros. Ñande yayesa peana, yayesa cuana, porque upecha mante. Peñan de Yahueruno, Peñan de Yara, Peñan de Recobebe, Peñan de Yahueruno, Peñan de Yara lleva, Peñan de Rogapupe, Peñan de Netame. Evidentemente, queridos amigos, no vamos a tener ninguna clase de corrupción y ninguna clase de maldad, ninguna clase de odio, ninguna clase de dificultades o problemas para nadie, queridos amigos. Al contrario. Entero etea, upebe la yaicoponata, upebe la yaicoponata, porque es la gracia de Dios la que va a triunfar, es la gracia de Dios la que está en medio de nosotros y nos anima para que hagamos siempre el bien. Por eso nos dice, ahí, ese Señor que ustedes buscan, ese Dios que ustedes están deseando, upeago es la amondoa hina lleva venda butevica tu hanguesha la oni. Y de ahí entonces esa alianza de nuevo podrá rehacerse, queridos amigos, porque hemos roto esa alianza con el Señor. Pidamos esta gracia hoy, tan cercanos ya a la Navidad, que el nacimiento de Jesucristo sea para nosotros un tiempo de renovación y sobre todo de volver a unir esta gran alianza de Dios que nos ha ofrecido. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.